Buenas, les saluda Ernesto García de la página de Eje Soluciones Integrales. Bueno, continuando con los diferentes videos propuestos, en esta oportunidad me pareció muy interesante hablar sobre el tema de las finanzas. Y esto tiene que ver un poco con las acciones. He tenido oportunidad de asesorar a ciertas personas referente a este tipo de material. En este caso se presentó la oportunidad de ver un tema sobre análisis financiero. Es ver un poco sobre el rendimiento, sobre el riesgo, en base a ciertos indicadores y la interpretación de esa información, del resultado de dicha información. Bueno, para ello me llegó una cierta información referente a una base de datos pequeña. Son en sí 2 preguntas. Yo he puesto una tercera para perfeccionar las macros que voy a explicar. En las 3 preguntas se pide calcular rendimiento promedio, desviación estándar, realice un comentario. Bueno, yo, de acuerdo al material que he observado, que me han facilitado obviamente, he tratado de mostrar de forma automática la mayor cantidad de comentarios, pero es automático, eso es lo interesante. En la segunda pregunta hablan sobre el rendimiento esperado de un portafolio en base a pesos relativos. Bueno, y la tercera pregunta es sobre el riesgo, una desviación estándar en el cual tiene que ver lo que es la relación que existe entre las diferentes acciones. Bueno, estamos hablando de acciones en este caso, ¿no? Y solicitan que se apoyen de Excel. Hay varias formas de hacer esto. Una de las formas es utilizar fórmulas matemáticas y otra es utilizar funciones propias incorporadas por Excel. Yo he optado por una combinación de ambas. En este caso voy a utilizar funciones de Excel y también para perfeccionar lo que es macros. Como vuelvo a indicar, hay muchas formas de hacer esto. Esta es una de las tantas. Bueno, acá voy a grabar este archivo con otro nombre. Guardar como, examinar, y resumiré el nombre de trabajo, le pondré rendimiento y riesgo. Rendimiento y riesgo. Tiene que ver sobre, como les mencioné, con un análisis financiero. ¿Por qué lo he grabado? Porque quiero de alguna forma mostrar lo que me interesa en este caso. Por ejemplo, acá en la macro ya está incorporada en la macro principal. Puedo eliminar esta hoja porque no se ve muy didáctica. Lo eliminaré. ¿Desea eliminar? Sí. Después, bueno, acá están ya las preguntas más ordenadas. Eliminaré lo que sea innecesario. La solución, como ya está grabado en otro archivo, no hay ningún problema. Todos los resultados generados los voy a seleccionar en forma conjunta. Y todas las pruebas que he hecho las estoy eliminando. Para empezar de cero. Listo. ¿Qué tenemos al final? Tenemos las 3 preguntas, pregunta 6, pregunta 7 y pregunta 8. Todos preguntan sobre 3 temas importantes, ¿no? Pregunta A, pregunta B, pregunta C. Así como les estuve especificando. Para que sea de forma automática y el usuario no ingrese mucha información, en la segunda pregunta se requiere ingresar los pesos. Yo le he ingresado los pesos específicamente en esta posición. También los diferentes datos también está posicionado a partir de una ubicación específica, que en este caso es la B14. La pregunta 7 también sucede lo mismo, la pregunta 8 también sucede lo mismo. ¿Cuál es lo interesante de esto? ¿Y cuál es la perfección o, digámoslo así, generalización que se ha hecho de este trabajo? En el primer caso son 3 variables, en el segundo son 4, en el tercero son 6. Ya he probado con 6. ¿Qué pasaría con 6? Y obviamente, como les mencioné, voy a borrar este dato que obviamente la máquina lo calcula nuevamente. ¿Cuál es lo interesante de esto? Yo lo podría hacer los cálculos matemáticos en la hoja de Excel, pero la idea, si ya uno domina un poco sobre las funciones, es tratar de facilitar el análisis a través de cuadros. En este caso, en el caso mío, ya lo he resumido información para que ya no se pueda, no haya la necesidad de estar calculándolo manualmente. Bueno,
¿Qué necesito? Necesito una hoja. Voy a insertar una hoja. Bueno, en esta hoja le llamaré principal, por poner cualquier nombre, pues, ¿no? Es interesante, bueno, colocar acá mi botoncito. Voy a colocar mi botoncito, puede ser cualquier botón, insertar un botón de este tipo y voy a asignar mi macros. ¿Cuál es mi macros? rfinanzas 01. Ya está. Le voy a dar un nombre, modificar el nombre, le pondré finanzas 01, porque obviamente posteriormente se puede implementar algo más complejo. Listo, así de sencillo. Hago clic en finanzas y me aparece este cuadro o esta macros. Y obviamente acá ya está subdividido en las pregunta A, pregunta B y pregunta C. Lo interesante de esto, tiene un botoncito que permite agregar las hojas de las preguntas previamente ya ingresadas o cargadas en este libro. Ahí agrego, ya con este botoncito he agregado todos los nombres de hojas exceptuando la hoja principal. Ahí está mi pregunta 6. Voy a seleccionar mi pregunta 6 y se activaron recién los botones de ejecución de cada pregunta. ¿Qué pasaría si por A lo borro? Bueno, se desactivan los diferentes botones. Pregunta 6. Voy a hacer la pregunta A. Ahí está. La máquina ya calculó la pregunta A. ¿Qué era la pregunta A? Calcular rendimiento promedio. Aquí está. ¿Qué más? Calcular la desviación estándar. También lo hizo. Realice un comentario. Bueno, dependiendo del material o la base de datos, he podido encontrar que se puedan hacer estos tipos de comentarios. Y es automático, eso es lo interesante. Por ejemplo, acá verá de que se puso un comentario general de las 3 acciones, en este caso, y la máquina solito jala los nombres. A través de fórmulas he logrado colocar los comentarios. Acción 1, acción 2, acción 3, los textos, jala los porcentajes que figuran acá como resultado y también jala la combinación, ¿no? Cómo se ve la rentabilidad y el riesgo en base al rendimiento y la desviación estándar. Bueno, esto es automático. También era interesante y voy a tener que, bueno, voy a poner las 3 soluciones. Solución B y solución C. Ya está. En la solución B dice calcular el rendimiento esperado del portafolio. Es disculpen, la solución C es riesgo de portafolio, que es en base a una multiplicación matricial. Pero bueno, iremos por pasos. Voy a colocar salir para observar mis diferentes hojas. Esta es mi primera hoja generada. Ya le estaba explicando sobre los diferentes resultados, rendimientos y desviaciones estándar. La máquina jaló la información de la pregunta 6, calculó los rendimientos, calculó la desviación y mostró los comentarios. Ahora, no queda solamente en eso, sino también para yo generar este gráfico necesito el título. A través de una macro se ha generado el título y lo he puesto en una celda fácil de ubicar, en una posición específica fácil de ubicar. Ahora, para que la gráfica se observe de forma proporcionada, no se observe muy pegada a las diferentes líneas, entonces utilicé lo siguiente. Calculé de las acciones cuál es el valor mínimo, sus valores mínimos de cada columna, valores máximos de cada columna, y sobre ello los valores mínimos de la agrupación. Y también utilicé una fórmula para calcular el redondeo a menos del menor valor y el redondeo a más para el mayor valor. ¿Para qué son estos valores que han sido transferidos en la posición superior? Son para lo que es los diferentes límites de mi eje vertical. ¿Para qué es esto? Para que se observe la gráfica mucho más espaciada y obviamente más entendible. Y la leyenda, como es lógico. Bueno, esto es automático. Es interesante, ¿verdad? Bueno, vayamos a la pregunta 6. ¿Qué genera? Genera los rendimientos, los pesos
el producto de estos rendimientos y el valor esperado de este portafolio. Esta es una manera de calcular el valor esperado, en la suma de los diferentes productos, que depende obviamente de sus diferentes pesos. ¿Listo? Esta era la pregunta B. La pregunta C, y obviamente la más interesante. Bueno, inicialmente hay una fórmula que estaba dentro del PDF, del material suministrado. Y obviamente no me quedé ahí, busqué información porque me daba la impresión, porque se pedía generalización para más variables, me daba la impresión de que esto provenía de una fórmula matricial. Y buscando por ahí encontré la fórmula, una fórmula, y que obviamente tenía que darle la forma en base a macros. La máquina, lo interesante de esto es de que me calcula los pesos, son datos. Las desviaciones también son datos que se tienen que mostrar. Pero en base a estos pesos y en base a calcular las desviaciones y la fórmula de covarianza, me permite generar esta matriz de covarianza. Ahora esta fórmula es una fórmula que figura aquí. Esta fórmula ha sido creada por la macros, obviamente con referencias absolutas, relativas y mixtas, y dependiendo de la cantidad de ítems de cada ítem de mi data y de la cantidad de columnas. Bueno, 2 días me he demorado en hacer esta macro, de las 3 macros con el gráfico, y bueno, valió la pena porque al final ya es automático. Y el R no viene a ser más que una fórmula matricial. ¿Cómo me doy cuenta que esta es una fórmula matricial? Por los símbolos de llaves que figuran al inicio y al final. Esto es lo interesante. Miren, utilizan multiplicación de matrices. 2 matrices. ¿Cuáles son las matrices? Una primera matriz es este dato, un vector, una matriz de 3 por 3, y la traspuesta de esta matriz. Con ese resultado me genera este cálculo de relación, que es un indicador de la forma como las acciones se relacionan. Este es un indicador. Y obviamente los financistas deben saber una forma de interpretar este dato. Bueno, voy a ejecutar para las demás, para que vean que sí se ejecuta. Esto es para 3 variables. Voy otra vez a principal, ejecuto finanzas, agregué los diferentes nombres, voy a hacer la pregunta 7, la pregunta A, la máquina lo hizo, la pregunta B, ya lo calculó, y la pregunta C, todo automático. Interesante. Pero en este caso es para ¿cuántas variables? Para 4 variables. Vieron que acá está la matriz de covarianza. La máquina automáticamente hace los espacios apropiados para que se muestre apropiadamente esta información. Pone los nombres, que eso es muy interesante. Bueno, y el último caso, la prueba de fuego, le puse más variables, en este caso le puse 6, para ver si la máquina me permite calcular. Borro los datos para que vean que la máquina lo está haciendo nuevamente. La pregunta 8 no hay, va a crear la hoja 8. Pregunta A, ahí está. Pregunta B, ahí está. Y pregunta C, ahí está. Entonces, todo lo hace de manera automática. Fácil y sencillo. Ahora, si por X motivos no están seguros de la información, lo pueden volver a hacer cualquiera de las preguntas. No hay ningún problema. La máquina lo vuelve a calcular. Y para que no haya conflicto, la máquina borra la hoja, borra los nombres, hace una serie de trabajos que obviamente puede parecer muy tedioso, pero todo es cuestión de práctica y paciencia. Voy a poner salir para que vean que sí lo calculó. Más que todo la pregunta 8, porque la 7 ya está más que obvio, ¿no? La pregunta 8 tiene más datos y observen, ¿no? Ahí están los datos, son 12, 6 variables, rendimientos, desviaciones y los comentarios. Esto es lo más interesante, que no necesito estar analizando los comentarios, pues ya me salen los comentarios de forma automática. Mayor o menor rendimiento, menor o mayor riesgo. La máquina hace todo esto de manera automática con un buen análisis de fórmulas. Listo. Y mi gráfica. Bueno, acá se puede hacer muchas variantes. Yo puedo inclusive colocar controles que me permitan independizar
qué línea deseo mostrar. Bueno, eso ya es, si alguien desea de mi servicio, me haga saber. Y acá están los cálculos mínimos y máximos, fácil y sencillo. Lo bueno es que me calculó cuántos comentarios. Si yo lo hubiese hecho uno por uno, probablemente me hubiese equivocado. En cambio, esto es con la fórmula, ya sale perfecto. Lo bueno es que lo hace automático la máquina. Ahora, fácil y sencillo. Por ahí alguien dirá, pero bueno, ¿cómo será la macros? Les voy a mostrar de manera sencilla. Bueno, tal vez a algunos no les puede gustar, pero bueno, hay varios procesos, ¿no? Iré a la pregunta A, para darle un ejemplo. Hay todo este proceso. En realidad, ¿se puede depurar? Sí, se podría depurar. Es que hay bastantes detalles que hay que tomar en cuenta. Posiciones, filas, número de preguntas, bueno. Son bastantes cositas. Pero al final, en 2 días, felizmente, con un poco de buena paciencia en mis ratos libres, se ha podido realizar. Ahora, como le vuelvo a indicar, no es nada del otro mundo, solamente es cuestión de práctica. Vemos la ejecución, por última vez, que sí se puede hacer. Nos vamos a la hoja principal y quiero hacer, por ejemplo, la pregunta 6, la C. Ahí está, para que vean que sí se puede volver a realizar. Pregunta 6, la C. Listo. Bueno, acá me pregunta si deseo reemplazar, le pongo sí, los nombres de rango y listo, me volvió a calcular todo de manera sencilla. Bueno, fácil y sencillo. Eje soluciones integrales, acá está mi número de celular, si alguien desea requerir algún tipo de consulta o mis servicios, me lo hace saber. Acá está mi correo. Bueno, espero que les haya gustado. Como verán, todo se puede hacer en base a coincidir, tener la información precisa, resumida, clara, y con ello es suficiente. Bueno, ha sido un gusto. Manito arriba, suscríbanse a mi canal, traeré otras interrogantes o lo que ustedes propongan. Muchas gracias. egarcias2009@gmail.com. Gracias.